Cuando pensamos en la gestión de recursos, hay algunos conceptos que tenemos que tener muy claros. ¿Qué tipo de recursos vamos a utilizar? ¿Necesitamos tener costos para los recursos? ¿Una tasa por hora? ¿Una tasa por hora extra o un costo uso del recurso? ¿Vamos a acumular los costos de forma prorrateada al comienzo o al final de la asignación? ¿Qué tipo de calendario necesitamos para el recurso? Y si tenemos sobreasignación, ¿cómo arreglamos los problemas de sobreasignación? ¿Necesitamos redistribuir los recursos si hay sobreasignación? Bienvenidos a esta segunda sesión, donde veremos todos estos conceptos y alguno más sobre la gestión de recursos. Como ya sabéis todos y comentamos en las sesiones anteriores, un proyecto va a estar compuesto por tareas y recursos. Las tareas para qué tenemos que hacer y los recursos para definirme esos tres tipos que tenemos. ¿Quién lo hace? Serán los recursos de tipo trabajo, donde vamos a utilizar a esas personas o máquinas que van a hacer algo por horas. ¿Qué material necesitamos? Serán los recursos de tipo material, donde tendremos tantas unidades de un material para asignarle a una tarea. ¿Y cuánto cuesta? Serán los recursos de tipo costo, donde vamos a decir cuánto me cuesta algo en el momento que lo vaya a utilizar. Recordar ese viaje que tengo que hacer, por ejemplo, desde Madrid hasta Ciudad de Panamá, y cada vez que hago el viaje me cuesta un precio diferente. También hago un recordatorio a algo que vamos a estar viendo durante todo el curso y hay que tener muy claro esas 5 variables principales que hay en un proyecto: comienzo, fin, duración, trabajo y costo. Que en este caso, al hablar sobre gestión de recursos, tenemos que saber muy bien cuándo comienza a trabajar un recurso, cuándo finaliza el trabajo de un recurso, cuánto va a durar el trabajo del recurso, o sea, cuántos días laborables pasarán desde que comienza a trabajar el recurso hasta que termine de trabajar el recurso, cuánto trabajo o cuánto esfuerzo va a dedicar el recurso a esa tarea y cuánto me cuesta el recurso, dependiendo si tengo un costo uso o si tengo una tarifa por hora de la asignación de ese recurso. Para agregar recursos a nuestro proyecto utilizaremos la hoja de recursos. Diremos cuál es el nombre del recurso, qué tipología tenemos para ese recurso. Si fuese un recurso de tipo material, le podemos asignar una etiqueta material, por ejemplo, kilos, litros, metros, unidades. ¿Qué iniciales queremos para el recurso? Esto sobre todo viene pensado para que cuando tengamos el recurso en el diagrama de Gantt, en el gráfico, en vez de aparecer el nombre completo, porque a veces es muy largo, aparezcan unas iniciales. ¿Qué grupo le queremos asignar al recurso? Pensado sobre todo por si queremos clasificar o agrupar la información de los recursos. ¿Qué capacidad tenemos para el recurso? Eso viene pensado sobre todo para los recursos de tipo trabajo. 100% es una capacidad máxima durante toda la jornada laboral. 50% es que tenemos a una persona trabajando media jornada. Y hay veces que no todo el mundo va a trabajar durante toda la jornada laboral en el proyecto. Por lo tanto, le pondremos un porcentaje diferente y más bajo que el 100%. Si los recursos son de tipo trabajo o de tipo material, le podemos poner un costo. Los recursos de tipo trabajo pueden tener una tasa de tantos euros o tantas monedas de vuestro país por hora, por semana, por día, por mes. Y de forma automática, Project me recalcula cuando hagamos la asignación de un recurso a una tarea.
Hay veces que los recursos de tipo trabajo que queremos contemplar las horas extras, pues podemos decir una tasa por hora extra. Y en algunas ocasiones, en vez de tener unas tasas por hora, tenemos un costo-uso del recurso. Si el recurso es de tipo material, le podemos decir una tasa para el recurso o un costo-uso para el recurso, tantas unidades que utilizo, tanto que me cuesta por unidad. Y los recursos de tipo costo no los evaluaremos desde la hoja de recurso, lo haremos desde otro sitio que veremos más adelante. También podremos definir cómo queremos acumular ese costo. Por defecto viene prorrateado, pero puede ser al comienzo de la asignación o al finalizar la asignación. Y para los recursos de tipo trabajo podremos asignar un calendario que por defecto se ajustarán al estándar. Después de tener definidos los recursos y previamente haber preparado la planificación del proyecto, llega el momento de hacer las asignaciones. Tenemos que asignar los diferentes recursos a las diferentes tareas. Como veis en pantalla y como comenté en la sesión anterior, no os preocupéis porque tenga ahí fechas de 2015. A mí no me preocupa, porque lo que quiero es que aprendáis conceptos. En las demos que hacemos sobre la sesión vamos a tener las fechas actuales de esta semana en la que estamos trabajando. Para asignar recursos se puede hacer de diferentes formas. Una de ellas, que es la que suelo aconsejar, es hacerlo desde la vista de detalles en el diagrama de Gantt. Si os fijáis, tenemos en la parte superior el diagrama de Gantt y en la parte inferior tenemos el formulario de tareas, donde vamos a poder seleccionar las diferentes tareas y asignar los diferentes recursos, diciendo cuántas unidades de recurso queremos asignar a la tarea, cuál es el trabajo de este recurso en la tarea, siempre que sea un recurso de tipo trabajo, porque si es de tipo material solamente tendremos unidades, y cuál es el costo si tuviéramos un recurso de tipo costo. Cuando preparamos todo esto, se configurará las asignaciones de los recursos a las diferentes tareas y lo veré marcado aquí en el diagrama de Gantt. Uno de los grandes problemas en la gestión de proyectos es controlar la sobreasignación. Bueno, más que controlarla es ponernos un poco nerviosos cuando hay sobreasignación. Ese muñequito en rojo que aparece en el diagrama de Gantt o ese recurso en rojo que aparece en la hoja de recursos. Cuando asignamos un recurso a una tarea, decimos cuántas unidades de la capacidad máxima de ese recurso le asignamos a la tarea. Me explico. La capacidad máxima es la disponibilidad de un recurso en el proyecto. Recordad que lo vimos en la hoja de recursos. Un recurso al 100% quiere decir que tiene una capacidad del 100%, por lo tanto está disponible toda la jornada laboral. Si a ese recurso le asignamos hoy a una tarea de toda su capacidad máxima, le decimos que hoy le asignamos 8 horas a esa tarea. Pero ¿qué pasaría si en otra tarea también le asignamos hoy a ese mismo recurso? Que estamos diciendo que el recurso está 8 horas en una tarea y 8 horas en otra tarea. Ejemplo, 8 horas en la tarea E, 8 horas en la tarea F. El total de horas serían 16 horas de asignación. Pero como la capacidad de recursos solamente son 8, hay sobreasignación. Cuando a un recurso le asignamos más de su jornada laboral, más de su capacidad dentro de un día, a diferentes tareas, hay sobreasignación. Por eso tenemos ese muñequito en rojo y ese recurso en rojo. Ya veremos en las diferentes demos cómo podemos arreglar esos problemas de sobreasignación. Pero muy importante, Project no arregla la sobreasignación. Project me avisa que hay sobreasignación. Y el usuario de Project es el que tiene que ver cómo arreglar esa sobreasignación si lo cree necesario. En Project 2019
y en el cliente de Project Online tenemos una vista muy buena que se llama el organizador de equipo. Advierto que esta vista no está en todas las versiones de Project, por lo tanto si estáis utilizando una versión anterior a lo mejor no la tenéis disponible. Está bastante bien porque de una manera muy rápida me permite ver cómo están los recursos solo asignados y cómo yo puedo redistribuir esos recursos para que de una manera sencilla se me quede bien organizado. Simplemente lo comento como curiosidad. No quiero decir que siempre sea muy útil utilizar esta vista. Pero veremos en la demo cuál es su funcionalidad y así cada uno lo podrá aplicar dependiendo las necesidades que tenga para organizar su equipo de recursos. Y también veremos en detalle en las sesiones de demo una de las funcionalidades que tiene Project para redistribuir recursos. No para todo el mundo es útil, pero para algunas personas sí es de bastante utilidad. Nos va a servir para seleccionar un periodo de tiempo, unos recursos que estén solo asignados y que la herramienta me ayude a redistribuir esos recursos en diferentes tareas, en diferentes tiempos, para ver cómo se queda todo bien preparado sin sobreasignación. Otra de las funcionalidades interesantes, si no tenemos Project Online o un servidor de Project, será trabajar con un fondo de recursos. De esta manera podremos compartir esos recursos en diferentes proyectos. Y como comentamos en la sesión anterior, también podremos crear nuestros propios informes. Ahora que vamos a tener asignados recursos a las diferentes tareas, veremos en la demo cómo podemos mostrar esos informes de tareas, recursos y asignaciones, con los diferentes campos de comienzo, fin, duración, trabajo y costo. Veréis que de qué manera tan sencilla podréis crear vuestros propios informes. Llegamos al final de esta segunda sesión. Como ya sabéis y anunciamos en nuestra comunidad, en esta primera semana hemos tenido más de 500 registrados, pero si todavía no lo estáis, ahí tenéis un enlace donde podréis registraros para recibir más información sobre el curso. Y si necesitáis información adicional, ahí os dejo mi correo electrónico para que os podáis poner en contacto conmigo. Hasta luego y os espero por las siguientes sesiones.